cuestionar incluso hasta el conocimiento? ¿Eres partícipe de crear argumentos razonados? Entonces, te invitamos a disfrutar de los diálogos del conocimiento. Un espacio de cuestionamiento crítico y reflexivo entre los estudiantes del Bachillerato Internacional. Yo creo que la sabiduría para las personas sí es limitada, ya que somos seres finitos, o sea, nos vamos a morir en algún punto y hay una cantidad de experiencias que vamos a vivir antes de ese punto. Y no podemos vivir todo lo que podríamos vivir si fuéramos, por ejemplo, infinitos. Ser inteligente no es sinónimo de saber mucho, porque eso sería más bien como alguien intelectual. Yo creo que ser inteligente más bien es con lo que sabes, actuar de la mejor manera posible y más provechosa, que sería lo contrario a ser estúpido. Al ser inteligente, tú estás intentando dar el mayor beneficio que puedes en el momento con las herramientas que tienes, y al ser estúpido, estás ignorando el conocimiento que tienes y haciendo lo más perjudicial posible. Entonces sí es importante aclarar esto de que no por saber mucho eres inteligente. I also wanna clarify that I don't think stupidity is the lack of common sense, but the lack of motion in your ideas and the lack of ability to evaluate your ideas. And I think we can do both, eradicate and perpetuate stupidity and knowledge, but that's the main thing. Like, I think stupidity ends where evaluating starts, and I think you need knowledge to eradicate stupidity. Para mí, el conocimiento puede afectar a la sociedad o la puede beneficiar hasta donde la ética se lo permita. Si los valores de ética están bien fundamentados, están bien establecidos y están muy marcados en las futuras generaciones o en esta generación, ese conocimiento siempre se va a usar para acabar con la estupidez humana. Igual no es más importante subjetivo o objetivo, ambos son útiles, igual como dijo Camila, dependiendo en el tipo de conocimiento y el contexto en el que se utilicen. Y que aunque siempre buscamos llegar a una respuesta objetiva, que sea objetiva no significa que sea una verdad absoluta y que tampoco existe una verdad absoluta. One thing that we do face in Afro culture, or basically every culture in the United States, is the loss of language, especially in younger generations. Here at the school, they are trying their best on encouraging students to utilize Navajo language more. But with looking at different cultures, that is one thing that is common amongst them, is the younger generation not really utilizing their language or completely understanding it. And with the language, it also comes with their culture. There is a disconnection from the younger generation and the older generation, where the older generation understands more than the younger, due to globalization especially. And one thing that I've noticed that is hard, or globalization can help with, especially in language learning, is creating accessibility for it, because this is what the school is doing, having it accessible for students to learn easier, for it to have it be a class. Whereas when you look at schools on different reservations, however, most of them don't have the option or the accessibility to do that. So that's one thing that I'm grateful for the school does have to offer to us, is the language class of Navajo. Y por otra parte, la estupidez es contar con los conocimientos, pero no saber cómo aplicarlos o aplicarlos de manera errónea o limitada, lo que lleva a las personas a cometer acciones ilógicas o poco éticas. Entonces, una persona puede ser ignorante en determinados aspectos simplemente porque no tiene la oportunidad de aprender algo o adquirir ese conocimiento, pero eso no necesariamente nos dice que esa persona sea estúpida o actúe de forma estúpida. We can see the stupidity from many points of view, and that the knowledge needs the stupidity to exist. They need each other, because we need the stupidity to have knowledge, and we choose how to use that knowledge or to be stupidity. Yo creo que al final el buen vivir y la sabiduría comparten el objetivo de alcanzar un equilibrio respetando tanto la naturaleza como esta comunidad y también la justicia. Entonces, al final los dos buscan este bienestar colectivo que mencionaban, en donde se promueven estas decisiones que favorezcan tanto a la sostenibilidad como a la propia persona, ¿no? Y a la comunidad. Having different perspectives and point of views is necessary, and
meetings like this, where you gather people from different parts of the world, is something really important and should be done more. And in these cases of answering questions which take into account different really important factors, well, in this case, knowledge and stupidity. And well, in the case of that, in the question, I think I've been able to understand a lot more about how it can and cannot, well, how it can be connected and how it cannot be connected. And I guess that just, it's really, opened my mind about it. El buen vivir no es un ideal abstracto solamente, sino una manera de pensar, vivir, actuar, basado en la justicia y el respeto, lo cual vuelve otra vez siempre a la base de la ética, que es la ética, que es para cada quien la ética, que es para cada quien vivir, y los valores personales. I think a really important aspect of indigenous cultures is their land, and I know that a lot of indigenous cultures are like connected to their land in more than just like physical ways, like through crops and things, but also in spiritual ways. Like the Navajo culture, like there are like the sacred mountains, and there's places like through their culture they've like emerged from and they hold like high significance to. And it's not just the Navajos, I know this about like the Iroquois like the Iroquois, and I feel like the indigenous people having a connection to their land without it being turned through globalization, like through either deforestation or like drillings and things, is a really important. Para mi punto de vista, siento que sí se necesita con la estupidez humana. Siento que eso también da la oportunidad a que se cuestione lo que se sabe, y creo que de ahí también pueden hacer un nuevo conocimiento. Well, ignorance is lacking knowledge or information, while personally I think stupidity is just behavior that shows a lack of good sense or judgment. Creo que en discusiones como estas nos enriquecemos todos entre todos. Y finalmente, como una reflexión final de la discusión, me parece que todos llegamos a un consenso de que, a pesar de que los conocimientos subjetivos y los conocimientos objetivos son muy necesarios y son presentes en todas las formas de conocimiento, dependen la proporción de su uso, depende del tipo de conocimiento, y la búsqueda constante de la objetividad llega a un momento en el que no tiene sentido, porque la objetividad al final del día, como se hablaba antes sobre el escepticismo, hay un factor humano que evita de que la verdad sea absoluta. Entonces esa es la conclusión a la que llegué yo. Muchas gracias por el espacio. Esto se ha intensificado, quizá vitaminado, y seguramente ahora hay mucho más conocimientos en cuanto a cómo en el día de hoy a todas las personas que creo que hay mucho más la objetividad